En la noche del 18 de diciembre de 1972, el cielo sobre el campo aéreo de Ho Alac se llenó con el rugido ensordecedor de motores que anunciaban la llegada de algo sin precedentes en toda la guerra de Vietnam. 129 bombarderos pesados Boeing B-52 Stratofortress se dirigían hacia sus objetivos en una formación que no se había visto desde los días finales de la Segunda Guerra Mundial. A las 19:43, las primeras bombas impactaron la pista de aterrizaje ubicada a apenas 24 kilómetros al oeste de Hanoi, marcando el inicio de lo que sería recordado como la campaña de bombardeo estratégico más intensa de toda la guerra. Los residentes de la capital norvietnamita jamás habían experimentado algo de tal magnitud, y el terror que sintieron esa primera noche apenas era el comienzo de 11 días que cambiarían el curso del conflicto para siempre. Para entender la desesperación que llevó al presidente Richard Nixon a ordenar esta operación masiva, debemos retroceder apenas unos días en el tiempo. Durante años, las fuerzas estadounidenses habían combatido en Vietnam bajo restricciones políticas que frustraban profundamente a los comandantes militares. El secretario de Defensa Robert McNamara y el presidente Lyndon Johnson habían impuesto limitaciones estrictas sobre qué objetivos podían ser atacados y cómo debían llevarse a cabo las operaciones aéreas. Estas restricciones habían convertido la guerra en un conflicto prolongado y sangriento que parecía no tener fin. Mientras tanto, en París, las negociaciones de paz entre Henry Kissinger y Le Duc Tho se habían estancado completamente. Los líderes de Hanoi estaban convencidos de que la victoria estaba cerca y que no necesitaban hacer concesiones en la mesa de negociaciones. Cada semana que pasaba, más soldados estadounidenses morían en la selva, y la paciencia del pueblo americano se agotaba rápidamente. El 14 de diciembre, la frustración alcanzó su punto máximo. Kissinger envió un ultimátum directo a los norvietnamitas. Tenían 72 horas para regresar a la mesa de negociaciones con una actitud seria, o enfrentarían consecuencias devastadoras. Ese mismo día, Nixon convocó a sus jefes del Estado Mayor Conjunto y les dio una orden que cambiaría todo. Les ordenó comenzar el 18 de diciembre a las 12 horas, tiempo Zulu, un esfuerzo máximo de 3 días utilizando los B-52 y aviones tácticos contra objetivos en las áreas de Hanoi y Haiphong. El objetivo era claro y brutal: destrucción máxima de objetivos seleccionados. Por primera vez en años, el Comando Aéreo Estratégico tendría carta blanca para hacer lo que mejor sabía hacer: aplicar poder aéreo masivo sin las restricciones políticas que habían paralizado operaciones anteriores. La respuesta militar fue inmediata y masiva. En la base aérea de Andersen, en la isla de Guam, 99 bombarderos B-52G y 53 B-52D comenzaron a prepararse para la misión más importante de sus vidas. Simultáneamente, en el aeródromo real tailandés de Utapao, otros 54 B-52D recibían sus órdenes de vuelo. Los planificadores militares trabajaron sin descanso para crear listas detalladas de objetivos que maximizarían el daño a la capacidad militar norvietnamita mientras minimizaban las bajas civiles. Estaciones de radio, vías férreas, plantas eléctricas, aeródromos y depósitos de combustible fueron marcados en los mapas. La operación Linebacker 2 sería diferente a todo lo anterior. 3 oleadas nocturnas de bombarderos seguirían rutas idénticas a la misma altitud, saturando las defensas enemigas con un volumen de fuego que ningún sistema de defensa aérea podría detener completamente. Los pilotos que caminaban por las pistas de Andersen en Guam sabían que estaban a punto de participar en algo extraordinario, pero también comprendían los riesgos mortales que enfrentarían. La distancia desde Guam hasta Hanoi requería aproximadamente 12 horas de vuelo continuo, lo que significaba múltiples reabastecimientos en el aire y una resistencia física extrema para las tripulaciones. Cada bombardero B-52G transportaba menos sistemas de contramedidas electrónicas que sus contrapartes D, pero contaba con motores más eficientes y tanques de combustible considerablemente más grandes. Esta diferencia técnica parecía menor en el papel, pero resultaría fatal en el cielo nocturno de Vietnam.
Los 53 B-52D estacionados en Guam tenían todas las últimas modificaciones de contramedidas electrónicas instaladas. Equipamiento diseñado específicamente para confundir y cegar los radares de los misiles tierra-aire. Sin embargo, solamente la mitad de los 99 bombarderos G disponían de estas modificaciones cruciales, dejando a docenas de tripulaciones volando hacia el combate en máquinas vulnerables que pronto demostrarían ser blancos demasiado fáciles para los misiles soviéticos. Mientras los estadounidenses preparaban su armada aérea, las Fuerzas de Defensa Aérea del Ejército Popular de Vietnam habían convertido el espacio aéreo alrededor de Hanoi en la zona más peligrosa del mundo para cualquier aviador. 36 batallones de misiles antiaéreos equipados con el sistema soviético S-75M Dvina rodeaban la capital como un anillo de acero mortal. Estos misiles, conocidos por los pilotos estadounidenses por su designación de la OTAN como SA-2, habían sido probados en combate durante años, y sus operadores vietnamitas conocían cada truco y táctica que los americanos podían intentar. Complementando esta red de misiles, miles de cañones antiaéreos de diversos calibres cubrían cada ángulo de aproximación posible, creando cortinas de fuego que convertían el cielo en un infierno de metal y explosivos. Los cazas MiG-21 y MiG-17 patrullaban constantemente, listos para interceptar cualquier formación de bombarderos que lograra penetrar las defensas exteriores. La tarde del 18 de diciembre, la actividad en Andersen alcanzó niveles frenéticos. 87 Stratofortress comenzaron el lento proceso de rodar por las pistas, despegar y formar sus grupos de combate en el aire. Este proceso consumió casi 2 horas completas, durante las cuales los controladores de tráfico aéreo trabajaron sin pausa para coordinar el ballet mortal de estas fortalezas voladoras cargadas con toneladas de explosivos. Desde Utapao, más cerca del objetivo, otros 42 bombarderos se unieron a la formación, creando la fuerza de ataque de bombarderos pesados más grande ensamblada desde que los B-17 y B-24 atacaron Alemania en 1945. La magnitud de esta operación era asombrosa. Cada bombardero llevaba tripulaciones de 6 hombres altamente entrenados, cada uno con cientos de horas de vuelo y meses de preparación específica para esta misión. Pero todo ese entrenamiento no podía preparar completamente a ningún hombre para lo que estaba por venir. En Hanoi, aunque los líderes norvietnamitas esperaban algún tipo de respuesta estadounidense al colapso de las negociaciones, absolutamente nadie anticipó la escala apocalíptica de lo que estaba descendiendo sobre ellos. Cuando los primeros bombarderos aparecieron en las pantallas de radar, los operadores simplemente no podían creer la cantidad de blancos que veían. Los comandantes de las baterías de misiles recibieron órdenes de concentrar todo su fuego en los momentos más vulnerables del ataque, cuando los bombarderos giraban después de soltar sus cargas y comenzaban el largo viaje de regreso a sus bases. Esta táctica había sido perfeccionada durante años de combate contra aviones estadounidenses más pequeños, y los vietnamitas confiaban en que funcionaría igual de bien contra los gigantescos B-52. Las grabaciones de radio de aquella primera noche capturaron la voz temblorosa de un tripulante estadounidense diciendo algo que resonaría en la historia. Nunca en su vida había visto tanta artillería antiaérea. El cielo literalmente se iluminaba con miles de trazadoras y explosiones, creando un espectáculo aterrador que ninguna fotografía o descripción podría capturar adecuadamente. Las explosiones comenzaron a iluminar la oscuridad vietnamita con una intensidad que ningún residente de Hanoi había presenciado jamás en los años anteriores de guerra. Los misiles S-75 ascendían desde sus plataformas de lanzamiento dejando estelas brillantes que cortaban el cielo nocturno como dagas incandescentes, buscando desesperadamente a los bombarderos que rugían sobre la ciudad a gran altitud. La estrategia estadounidense de enviar 3 oleadas separadas por el mismo corredor aéreo y a la misma altura resultó ser un error de cálculo devastador que los norvietnamitas explotaron con eficiencia brutal. Después de observar la primera oleada, los operadores de radar calcularon exactamente dónde aparecería la segunda y la tercera, convirtiendo lo que debía ser una saturación abrumadora
en un ejercicio de tiro al blanco predecible. Los comandantes de batería ordenaban salvas completas de misiles contra puntos específicos del espacio aéreo, sabiendo con certeza matemática que los bombarderos pasarían exactamente por allí minutos después. El primer B-52 en caer fue alcanzado durante su giro post-objetivo, exactamente como los vietnamitas habían planeado. La tripulación apenas tuvo tiempo de transmitir una señal de emergencia antes de que el misil impactara cerca de la cola del bombardero, destruyendo los sistemas de control y convirtiendo la masiva aeronave en un ataúd de metal cayendo en espiral hacia la Tierra. Durante las siguientes horas, más fortalezas voladoras fueron arrancadas del cielo por los misiles guiados soviéticos. Muchos de estos bombarderos derribados eran precisamente los B-52G sin las modificaciones completas de contramedidas electrónicas, confirmando los peores temores de los planificadores de misión. Sus sistemas de interferencia inadecuados simplemente no podían engañar a los radares de guía de los SA-2, y sus tripulaciones pagaron el precio supremo por esta deficiencia técnica. Los que lograban eyectarse antes del impacto descendían en paracaídas hacia territorio enemigo, donde les esperaba la captura inmediata y años de cautiverio en las infames prisiones norvietnamitas. Mientras el infierno se desataba sobre Hanoi, la Armada estadounidense lanzaba su propio asalto masivo contra la crucial ciudad portuaria de Haiphong. Entre el 18 y el 22 de diciembre, los portaaviones desplegados en el Golfo de Tonkin lanzaron más de 100 misiones de combate, atacando sistemáticamente cada instalación militar identificable en el área. Los cazabombarderos A-6 Intruder y A-7 Corsair se lanzaban en picado contra las posiciones de misiles antiaéreos, intentando desesperadamente suprimir las defensas que estaban causando estragos entre los B-52. Las carreteras y vías férreas que conectaban Haiphong con China fueron destrozadas por bombas de alto explosivo, cortando las líneas de suministro que mantenían funcionando la maquinaria de guerra norvietnamita. Los cuarteles del ejército fueron reducidos a escombros humeantes. Las bases navales quedaron inutilizadas, y los centros de almacenamiento de petróleo ardieron durante días, enviando columnas de humo negro que oscurecían el cielo diurno. La producción de los B-52 había cesado años atrás, convirtiendo cada pérdida en un golpe estratégico irreemplazable para el Comando Aéreo Estratégico. Los generales en Washington observaban con creciente ansiedad los informes de bajas que llegaban después de cada misión nocturna. Cada bombardero destruido representaba no solo la pérdida de una plataforma de armas de valor incalculable, sino también la potencial muerte o captura de 6 tripulantes altamente entrenados, cuyo reemplazo había tomado años de costosa preparación. A pesar de estas pérdidas dolorosas, las tripulaciones de los Stratofortress demostraron un coraje extraordinario noche tras noche, regresando al mismo cielo mortal que había matado a sus camaradas apenas horas antes. Algunos pilotos completaban sus misiones con sistemas hidráulicos dañados, controles apenas funcionales y compañeros de tripulación heridos sangrando en la cabina, guiando sus bombarderos maltrechos de regreso a través de miles de kilómetros de océano oscuro hasta alcanzar la seguridad relativa de sus bases. En las celdas miserables del complejo carcelario que los prisioneros estadounidenses llamaban sarcásticamente el Hanoi Hilton, los aviadores capturados en años anteriores escuchaban las explosiones distantes con una mezcla de terror y esperanza salvaje. Habían soportado años de torturas, privaciones y humillaciones constantes a manos de sus captores, pero ahora algo había cambiado dramáticamente. Los guardias que normalmente los golpeaban y escupían comenzaron a tratarlos con una cortesía nerviosa que resultaba casi cómica. Los prisioneros intercambiaban miradas de asombro cuando notaban que sus torturadores habituales evitaban el contacto visual y hablaban en susurros temerosos cada vez que las sirenas antiaéreas aullaban sobre la ciudad. Algunos guardias incluso ofrecían agua y comida extra sin ser solicitados, gestos impensables apenas una semana antes, cuando estos mismos hombres los golpeaban por las infracciones más triviales. El cambio psicológico era inconfundible.
Los norvietnamitas finalmente comprendían que enfrentaban una fuerza destructiva que no podían detener con simples consignas revolucionarias ni con determinación ideológica. Las bombas estadounidenses estaban desmantelando sistemáticamente la capacidad de Vietnam del Norte para continuar la guerra, y cada explosión que sacudía las paredes de la prisión reforzaba esta terrible realidad en las mentes de captores y cautivos por igual. El 25 de diciembre trajo un silencio extraño y antinatural sobre Vietnam del Norte. Por primera vez en una semana, ningún motor de bombardero rugió en la oscuridad. Ningún misil iluminó el cielo nocturno, y ninguna explosión sacudió los edificios de Hanoi. La tregua navideña ordenada por Washington permitió a ambos bandos evaluar el daño infligido y sufrido durante los primeros días de combate. Los equipos de reparación vietnamitas trabajaron frenéticamente para restaurar las vías férreas destruidas, apagar los incendios que todavía consumían depósitos de combustible y desenterrar equipos militares enterrados bajo toneladas de escombros. Los hospitales desbordaban con víctimas civiles y militares, mientras los ingenieros calculaban cuántos meses tomaría reparar las plantas eléctricas demolidas y las estaciones de radio pulverizadas. La infraestructura de comunicaciones del país estaba destrozada, dificultando enormemente la coordinación entre las unidades militares dispersas por todo el territorio nacional. Cuando el sol se puso el 26 de diciembre, el rugido familiar de los motores turborreactores regresó con venganza renovada. Los planificadores estadounidenses habían analizado meticulosamente los datos de las misiones anteriores, identificando las debilidades tácticas que habían costado tantos bombarderos y tripulantes. Las nuevas oleadas atacaron desde ángulos diferentes, variaron sus altitudes de aproximación y concentraron sus contramedidas electrónicas de manera más efectiva contra los radares de guía de misiles. Los F-111 Aardvark aprovechaban su capacidad todo clima para atacar objetivos secundarios durante las mismas horas que los B-52 golpeaban los blancos principales, dispersando las defensas norvietnamitas y obligándolas a dividir su atención entre múltiples amenazas simultáneas. Esta coordinación mejorada comenzó a rendir frutos inmediatos. Menos bombarderos caían del cielo mientras más objetivos eran destruidos con precisión quirúrgica. La red logística que sostenía al ejército norvietnamita se desintegró bajo el bombardeo incesante. Los trenes que transportaban suministros desde China quedaban varados en vías retorcidas por las bombas, sus vagones llenos de arroz, municiones y equipamiento militar, convirtiéndose en objetivos estacionarios para ataques de seguimiento. Las carreteras principales se transformaron en campos de cráteres interconectados donde ningún vehículo podía transitar sin arriesgar destrucción instantánea. Los puentes que cruzaban ríos vitales yacían hundidos en el agua, sus estructuras de acero y concreto partidas como ramitas secas por el poder explosivo de las bombas guiadas con precisión. Las instalaciones portuarias de Haiphong, otrora bulliciosas con actividad comercial y militar, ahora consistían principalmente en muelles colapsados, grúas derribadas y almacenes reducidos a cenizas todavía humeantes días después de los ataques iniciales. El 29 de diciembre, después de más de 700 vuelos nocturnos realizados por los Stratofortress y 650 misiones diurnas adicionales ejecutadas por aviones tácticos más pequeños, los analistas de inteligencia estadounidenses comenzaron a detectar señales inequívocas de colapso en la determinación norvietnamita. Las comunicaciones interceptadas revelaban pánico y confusión en las cadenas de mando militares. Los funcionarios del gobierno transmitían mensajes cada vez más desesperados a sus aliados soviéticos y chinos, suplicando por más sistemas de defensa aérea y amenazando con consecuencias políticas si el apoyo no llegaba inmediatamente. Pero Moscú y Pekín no tenían intención de arriesgar una confrontación directa con Estados Unidos por Vietnam, y sus respuestas diplomáticas evasivas dejaban claro que Hanoi debía encontrar su propia salida de este dilema autoinducido. Los líderes norvietnamitas finalmente comprendieron la amarga verdad. Podían elegir entre regresar a París con actitud constructiva o ver su país bombardeado hasta convertirse en ruinas preindustriales
incapaces de sostener cualquier esfuerzo militar significativo. La delegación norvietnamita que llegó a París en los primeros días de enero de 1973 portaba una actitud radicalmente transformada comparada con la arrogancia desdeñosa que habían exhibido apenas semanas antes. Leduc Tho y sus colegas ahora escuchaban atentamente las propuestas estadounidenses en lugar de rechazarlas automáticamente con retórica revolucionaria vacía. Las cifras finales de la operación Linebacker 2 pintaban un cuadro devastador. 729 salidas de bombarderos estratégicos habían arrojado 15.000 toneladas de explosivos sobre objetivos militares cuidadosamente seleccionados en 11 días de combate intenso. El poder aéreo aplicado sin restricciones políticas absurdas había logrado en menos de 2 semanas lo que años de guerra limitada no pudieron conseguir: obligar a un enemigo fanáticamente determinado a aceptar términos de paz razonables. Sin embargo, esta victoria estadounidense había tenido un costo tangible medido en sangre y máquinas irreemplazables. 15 bombarderos B-52 nunca regresaron a sus bases, representando menos del 2% de todas las salidas, pero constituyendo una pérdida estratégica significativa de plataformas que jamás serían reemplazadas. Adicionalmente, 2 F-111A, 3 F-4 Phantom, 2 A-7 Corsair, 2 A-6 Intruder, un EB-66, un helicóptero HH-53 y un avión de reconocimiento RA-5C fueron destruidos durante operaciones de apoyo. 92 tripulantes de bombarderos se vieron involucrados en incidentes durante estos 12 días infernales. 26 fueron rescatados exitosamente por equipos de búsqueda y salvamento que arriesgaron sus propias vidas penetrando territorio hostil. 25 quedaron listados como desaparecidos en acción sin esperanza realista de recuperación. 33 cayeron prisioneros enfrentando torturas y privaciones indescriptibles. Y 8 perecieron instantáneamente cuando sus bombarderos se desintegraron alrededor de ellos en bolas de fuego a 10.000 metros de altitud. El 27 de enero de 1973, representantes de Estados Unidos, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y el Vietcong estamparon sus firmas en los acuerdos de paz de París. El documento prometía un alto al fuego, la retirada de todas las fuerzas estadounidenses restantes y el intercambio de prisioneros de guerra. Para los casi 600 aviadores, soldados y marines estadounidenses pudriéndose en cárceles norvietnamitas, la noticia llegó como un milagro apenas creíble después de años donde la esperanza parecía una ilusión cruel. Durante los siguientes 2 meses, aviones de transporte militares comenzaron a aterrizar en aeródromos norvietnamitas para recoger hombres demacrados que apenas se sostenían en pie después de años de malnutrición, enfermedad y abuso sistemático. Muchos habían sido torturados hasta el borde de la locura. Otros llevaban heridas permanentes de huesos rotos nunca tratados adecuadamente, pero todos compartían una determinación feroz de sobrevivir que había sido fortalecida paradójicamente por el sonido de las bombas estadounidenses cayendo sobre sus captores durante aquellas 11 noches gloriosas de diciembre. El general de división Thomas Bussier, comandante de la 8ª Fuerza Aérea, resumió el significado del Linebacker 2 con palabras que capturaban perfectamente lo que la operación había logrado. Restauró esperanza a aquellos encerrados en las mazmorras de Hanoi y rompió las cadenas de operaciones anteriores, permitiendo finalmente hacer lo que estaban diseñados para hacer: llevar la lucha al enemigo sin restricciones políticas contraproducentes. Mientras las negociaciones de paz habían estado completamente estancadas, la nación llamó a la legendaria 8ª Fuerza Aérea y ésta respondió con poder abrumador que no dejaba lugar a ambigüedades diplomáticas sobre la seriedad estadounidense. Pero la historia de Vietnam no terminó con los acuerdos de París ni con el regreso de los prisioneros liberados. Henry Kissinger había calculado cínicamente que los acuerdos proporcionarían un intervalo decente antes del colapso inevitable del sur, y sus predicciones demostraron ser tristemente precisas. Durante 2 años, Vietnam del Sur luchó solo contra un enemigo que nunca había abandonado realmente sus ambiciones de conquista total.
En abril de 1975, las divisiones norvietnamitas lanzaron una ofensiva masiva a través de un frente amplio, avanzando rápidamente contra defensas sureas que carecían del apoyo aéreo estadounidense que anteriormente había equilibrado las probabilidades. El 30 de abril, los tanques T-54 atravesaron las puertas del Palacio Presidencial en Saigón, mientras helicópteros evacuaban frenéticamente a los últimos estadounidenses desde la azotea de la embajada. Vietnam finalmente quedó unificado bajo control totalitario de Hanoi, exactamente el resultado que Linebacker II había intentado prevenir mediante demostración brutal de poder aéreo sin restricciones políticas paralizantes. Si esta historia sobre la operación aérea más intensa de la guerra de Vietnam te pareció fascinante, déjanos un like y cuéntanos en los comentarios qué otras batallas aéreas de la historia te gustaría que cubramos en futuros vídeos. Y no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias sobre las máquinas voladoras más impresionantes del siglo XX.